versículo de la palabra del Señor. En Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3, 13 al 15. Evangelio según San Juan nos dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos has dado de poder estar en tu casa adorándote, trayendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a los pies tuyos, para proclamar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú eres nuestro Dios omnipotente, que sin ti no estaríamos aquí, y algo más no sabríamos qué podría haber sido de nuestras vidas. Pero hoy agradecemos el haberte conocido, saber que por tu sacrificio somos salvos, y que en una semana como esta te diste en cruenta cruz para perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma. Queremos que recibas el agradecimiento de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por haber enviado al Hijo. Gracias, Hijo, por haber enviado al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, confirmando la palabra y mostrando a través de señales, milagros y prodigios que Cristo sigue vivo a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias? ¿Cuánto le dicen gracias te damos, Señor? Aleluya, gloria al Señor. Bendito Jesucristo. Pueden sentarse. La cruz en grado supremo deleita el corazón de Dios. Debiéramos pensar lo que es la cruz para Dios mismo, teniendo en cuenta el simbolismo del holocausto del primer capítulo de Levítico, que era ofrenda encendida, olor suave a Jehová. Fue preciso ante todo que Dios quedara satisfecho por medio del gran acto de obediencia de su Hijo. Y por eso el apóstol San Pablo, recogiendo este lenguaje, nos declara que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave y fragante. Por eso estamos diciendo que la cruz en grado supremo deleita el corazón de Dios. Hoy queremos predicarle este sencillo mensaje titulado La serpiente de bronce y la cruz. Cuando leemos este pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 13, nos dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Se desprende que el centro de nuestra predicación es Jesús. Estamos en la Semana Santa,
la muerte de vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuánto se cuestiona la persona de Cristo? ¿Cuántos criterios se han levantado a través de estos 2000 años acerca de Jesús? Y aún hasta el día de hoy, aquellos que se llaman ateístas escépticos dicen que Jesús es un mito, que es una fábula, que no existió, que simplemente es producto de una religión. Nos preguntamos en esta noche, ¿fue Jesús un personaje real, existente? ¿Existió Jesús? ¿Existe Jesús hoy en día? Qué bueno es que nosotros podamos recurrir a la historia y poder no solamente el concepto nuestro vertirlo, sino ver qué nos dicen los historiadores y la historia a través de los tiempos. La historicidad de Jesús. Podemos ver que un caso en cuestión es la historicidad de Jesús, los datos históricos que hablan de él, aunque muchos ateos manifiestan que Jesús nunca vivió. Él es mencionado por muchos historiadores contemporáneos no cristianos. Usted sabe que la historia es el resultado de la recopilación de datos, hechos que a través de los años han ocurrido y que en cada época hay historiadores que escriben y relatan lo acontecido. Hace 2 días me llamaba un señor de Cuba y me decía que había llegado aquí a Miami. Y me dijo, pero yo lo llamo a usted porque yo traigo datos importantes de historia que quizás a usted le interese. Y yo le dije, ¿de qué se trata? ¿Qué datos históricos usted trae? Y me dice, pues traigo 2 periódicos del 1840 firmado por Ignacio Agramonte. Y traigo revista deportiva del 1940. Y traigo revista de este tipo y de escrito de tal y más cual y la... Y entonces yo le dije, este hombre tiene que buscarse un historiador de esta época que le interesen todos esos datos para que pueda darle curso, porque yo no tengo esa rama en mi haber de atención. Amén. Pero en cada época hay historiadores que recogen los hechos acaecidos. Aquí estamos viendo cómo en la época de Cristo los historiadores de la época de Cristo, por ejemplo, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío del primer siglo y escribió de Jesús y acerca de los cristianos, acerca de la nueva fe. Y eso se encuentra en la historia. Tenemos nosotros un dato significativo, es que él, entre paréntesis, Anano, hijo de Anano, el sumo sacerdote, reunió de jueces el Sanedrín, escribe Flavio Josefo, y trajo ante el Sanedrín al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre de su hermano fue Santiago, y algunos otros que andaban con él. Y cuando él había formado una acusación contra ellos, los entregó para ser lapidados. Es decir, que Flavio Josefo está hablando del hermano de Cristo, Santiago, pero dice, vino ante el Sanedrín el hermano de aquel que se llamó Cristo y fue juzgado por el Sanedrín con otro cristiano, y el sumo sacerdote Anás lo envió para ser apedreado. La historia recoge cómo se hace referencia a Jesucristo. Otros escritos rabínicos judíos, incluyendo al rabí Eliezer y escritores del Talmud, hablan de Jesús y sus milagros. Sorprendentemente para muchos ateos,
Ellos nunca negaron que los milagros ocurrieron, pero trataron de explicarlo como resultado del mal. Más información acerca de Jesús en el Talmud puede ser hallada cuando habla allí de Jesucristo en el Talmud. Ahora, Cornelio Tácito, otro escritor, escribió sobre Jesús y los cristianos del primer siglo en sus anales una historia del Imperio Romano. Dice: Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Es decir, que estamos viendo cómo Cornelio Tácito, otro historiador, relata la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su época en manos de Poncio Pilato. Tenemos a Talo, un historiador samaritano. Escribió en el año 52 después de Cristo, tratando de dar una explicación natural para el terremoto y la oscuridad que ocurrió en la crucifixión de Jesús. Es decir, que en el año 52 después de Cristo, este historiador Talo trata de dar una explicación del por qué ocurrió el gigante terremoto cuando la crucifixión de Cristo. Mara Bar Serapón escribió una carta a su hijo en el año 73 después de Cristo, que cuenta de las muertes de Sócrates, Pitágoras y de Jesús. ¿Usted cree que Sócrates existió? ¿Usted cree que Pitágoras, el gran matemático, existió? ¿Usted cree que Jesús existió? Sócrates, Pitágoras, Jesús eran contemporáneos. Estamos viendo cómo la historia nos da una visión fehaciente de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos viendo nosotros que los judíos, por ajusticiar a su sabio rey, no obtuvieron ninguna ventaja. Tampoco el rey sabio murió para siempre. Dice Talo, él siguió viviendo en la enseñanza que había dado. Jesús es también mencionado por otro historiador, Flegón, un historiador del primer siglo, Luciano de Samosata en Los Peregrinos de Paso, y Plinio II, llamado Plinio el Joven. Todos estos historiadores escribieron acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive un ateo llamado H.G. Wells habló de Jesús y dijo: uno está obligado a decir, aquí había un hombre. Esta parte de la historia no pudo haber sido inventada. Cuando este historiador, hablando de Cristo, dijo: aquí hubo un hombre. ¿Recuerda cuando estaba Jesús ante el procónsul que dijo: he aquí el hombre? Le dijo a la multitud: he ahí el hombre. Y este historiador está hablando acerca de Jesús: aquí hubo un hombre. Muchos datos más pudiéramos mencionar sobre la destrucción de Jericó. Datos científicos exactos del 1580 antes de Cristo. En todas las épocas los historiadores han recogido los sucesos, pero es que el nacimiento de Cristo tiene que ver con los reyes romanos de su época, con los que estaban en Asiria, menciona la Biblia, y en Siria. ¿Cómo menciona esos reyes que existieron cuando habla de nuestro Señor Jesucristo? Pero si nos fuéramos a preguntar nosotros que si Jesús es un personaje real, tendríamos que preguntarnos nosotros mismos en qué año estamos viviendo. Estamos viviendo en el 2014. ¿De qué era? De la era cristiana. Porque el nacimiento de Cristo pauta las edades.
De Cristo para atrás, antes de Cristo, en toda enciclopedia, diccionario, donde quiera que usted lo busca, le habla antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el punto centro del universo. Gloria al Señor. ¿A quién se le ocurriría pensar que Cristo es un mito? ¿A quién se le ocurriría pensar que Cristo es una fábula, un cuento? Cuando nosotros sabemos que de los 7.100 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, unos 2.600 millones se llaman cristianos. La religión más grande del mundo es el cristianismo. Dígale a un islámico que Mahoma no existió. Dígale a los asiáticos que Buda no existió. Dígale a los que tienen su fe puesta en hombres políticos y filósofos que no existieron. Dígale a los cristianos que Cristo no existió. Amén. Ninguno se lo creerá. Amén. Porque cada día tenemos vivencia de su existencia. No es que existió como una figura. Es que Él dijo que Él era el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. No es que fue, Él está a la diestra del Padre. Él vive en nuestros corazones, Él llena todo nuestro ser. Gloria al Señor. Alabado Jesucristo. Y es que todos los adelantos del mundo se le deben al cristianismo. Si Cristo fuera un mito o una fábula, no fuera el cristianismo la religión más grande del mundo. Si Cristo fuera un mito o una fábula, no hubiesen influenciado como lo han hecho los cristianos a través de estos 2000 años, enviando misioneros al mundo entero, a todas las naciones, a la Argentina, la tierra del fuego, a la China, al África, a la India. La civilización del mundo se debe al esparcimiento del cristianismo, porque donde quiera que llega un misionero cristiano, lleva la cultura, lleva la lectura, lleva la enseñanza, lleva el progreso, lleva la higiene, lleva la medicina, lleva el conocimiento de Dios, que es el propósito principal. Por eso hoy el mundo está lleno de cristianos que adoran a Cristo como usted y yo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y es muy lindo poder decir que las estadísticas dicen que el 80% de todos los científicos del mundo se llaman cristianos. Amén. Cuando algunos han dicho que el evangelio es para los pobres, que el evangelio es para los ignorantes, dicen los comunistas, que el evangelio es para los indoctos, el 80% de todos los científicos del mundo se llaman cristianos. Cuando nosotros revisamos a través de los años todos los grandes descubrimientos, el descubridor de la bombilla eléctrica, Edison, era un cristiano. Newton, un cristiano. Einstein, un cristiano. Cuando nosotros empezamos a revisar la historia, nos encontramos que más del 80% de los científicos han sido cristianos. Gloria a Dios. Han creído en Jesucristo. Santo. ¿Cree usted que tanta gente sabia va a creer en un mito, en una fábula? ¿Cree usted que en una invención, en un muñeco, en alguien que no existió? Oh, mis queridos hermanos, ahora nosotros estamos viendo que Jesús es un personaje real. ¿Ha tenido usted experiencia con Él? Amén. ¿Lo siente? ¿Siente que está vivo? ¿Siente que se comunica contigo? Gloria al Señor, escucha tu oración, oye tu clamor. Ah, sí, cómo no, diariamente tenemos experiencia con Él, gloria al Señor. Ahora pudiéramos preguntarnos por qué la comparación que el predicador está haciendo con la serpiente de bronce y la cruz. Cuando hemos escogido este pasaje que hemos visto, que nos dice Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué la comparación
de lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto por 40 años. Este pueblo de Israel, la Biblia dice que Dios lo catalogó como un pueblo duro de servir, contumaz, rebelde. Sin embargo, la misericordia de Dios se mostraba sobre este pueblo de Israel y se muestra hasta el día de hoy. Y vemos que aún habiéndole provisto Dios de maná y de codorniz alimento para que 2 millones de personas en el desierto se alimentaran en 40 años, su ropa no se envejeció, sus zapatos no se rompieron, el Señor los preservó porque no tenían dónde comprar, ¿verdad? Dios los guardó y le enviaba cada día maná del cielo que caía en la mañana, y tomaran un gomer 2 litros, aproximadamente 3.8 litros tiene un gomer, como un galón, para que comiera cada uno durante el día. Y en la tarde caían millones de codornices para que comieran carne también. Ahora dice que el pueblo no estaba conforme y empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Ser líder no es fácil, ser pastor mucho menos. Y este Moisés recibía la crítica del pueblo. Ellos murmuraban contra Dios y contra Moisés. ¿Y sabe lo que decían? Extrañamos los platos de potaje colorado de Egipto. Extrañamos las cebollas de Egipto. Extrañamos las cabezas de ajo. Extrañamos y extrañamos. Chico, ¿y no extraña la esclavitud? Cuando le daban palo y te tenían haciendo ladrillos ahí el día entero. El ser humano es malo. Amén. Empezaron a murmurar, y ¿sabe qué? Que el Señor envió en el desierto unas serpientes chiquiticas, se llamaban serpientes ardientes, porque cuando mordían producían un ardor insoportable, y murieron miles del pueblo. Y entonces el pueblo fue delante de Moisés y le dijo: hemos pecado contra Jehová y contra ti, clama a Jehová, dile que nos perdone. Reconocieron que habían pecado. Qué bueno es reconocer cuando cometemos faltas. Y dice que Moisés intercedió delante de Jehová. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, levántala, y el que sea mordida por una serpiente, que mire a la serpiente de bronce y se sanará. ¿Y qué simbolismo tenía aquella serpiente? Aquella serpiente es tipo de Cristo, porque eran serpientes literales que mordían, y entonces el Señor mandó a levantar una serpiente. Nosotros somos hombres naturales, literales, que pecamos. Hizo falta que viniera el Hijo de Dios y se convirtiera en hombre y fuera levantado en la cruz del Calvario. Un hombre allí en la cruz muriendo por los hombres y mujeres, por la humanidad. Ese es el simbolismo. Por eso nos dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire a Cristo. Si quieres ser salvo, mira a la cruz, mira a Cristo. Gloria al Señor. Hoy te vas a encontrar una cruz vacía. No hay un Cristo en la cruz, porque la cruz está vacía. El Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque se acerca el tiempo en que Él levantará su iglesia y estaremos en comunión con Él y con el Padre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios envió como castigo a esta serpiente. La mordedura de esta serpiente era fatal, miles murieron. La solución que Dios dio ante el clamor de Moisés fue levantar la serpiente aquella en alto, y todo el que la mirara se salvaría. Así tipificaba lo que Cristo haría. Unos 3.000, hoy en día unos 3.000 años, pero haría unos 1.500 años más tarde. Cristo fue levantado como la serpiente de bronce. Ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Fue la crucifixión de Jesús un hecho real? ¿Fue la crucifixión de Jesús un hecho real? La historia de Israel lo relata.
o no creemos en la historia de las naciones? Miren que cuando usted se va a ser ciudadano de Estados Unidos, se tiene que aprender todos los presidentes, desde George Washington, tiene que aprenderse todos los presidentes, tiene que aprenderse las distintas guerras de este país, desde la fundación de este país. Ahí está la historia, cómo surgió. El pueblo de Israel tiene su historia, y tienen entre ellos sus historiadores, tiene sus registros. Óigame, si Cristo no hubiera nacido, ¿cree usted que todos los años irían 2 millones de personas a la Tierra Santa para ver los lugares históricos donde Cristo estuvo? En Belén, donde nació, en Nazaret, donde se crió. Allí veremos lo que vamos a ir a Jerusalén. Veremos el pozo de María en Nazaret, donde María, todavía está ese pozo, sacaba el agua hace 2000 años. Ahí está ese pozo fluyendo manantiales. Veremos en Belén, donde el Señor nació. Veremos allí la tumba donde lo pusieron. Veremos los lugares donde Él frecuentó. Alabado el Señor. Allí está la ruina de la casa de Pedro. Si está la ruina de la casa de Pedro y Pedro era un apóstol, entonces tiene que haber existido nuestro Señor Jesucristo también. Amén. Vemos nosotros, mis queridos hermanos, que la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho real. Vemos en los registros del Imperio Romano, uno de los imperios más grandes en aquella época, y el Imperio Romano fue el imperio que tomó el Señor para facilitar el esparcimiento del Evangelio. Porque los emperadores romanos y los Herodes construyeron muchas carreteras. Una de las cosas que más hizo el Imperio Romano fue carreteras. Muchas carreteras que facilitó el esparcimiento del Evangelio. Otra de las grandes obras del Imperio Romano fue que el Mare Nostrum o Mar Mediterráneo estaba infectado de piratas, barcos piratas que asaltaban. Y la navegación era muy difícil por los asaltos de piratas. Y el Imperio Romano combatió eso y eliminó los piratas del mar Mediterráneo. Dios lo permitió para que Pablo y los demás apóstoles y discípulos pudieran viajar a las distintas regiones llevando el Evangelio. Vemos cómo este imperio tuvo cosas muy hermosas, muy buenas. Antecedió al Imperio Romano el greco. Cómo Grecia, la cultura helénica, se esparció en el mundo de aquel entonces. Y vemos cómo se esparció el helenismo por las naciones y el idioma que se hablaba en la época de nuestro Señor Jesucristo en el mundo, como hoy se habla el inglés universal, era el griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y los caminos permitieron que se desplazaran los misioneros y los discípulos llevando el Evangelio, predicando la palabra con un idioma común donde todos podían entender. Vemos cómo Dios propició todo lo necesario para que el Evangelio no se frenara. En la época de nuestro Señor Jesucristo hubo paz. Otra cosa que el Imperio Romano logró fue la paz. Había paz, no había guerra. Se podían desplazar los misioneros predicando en el mundo de aquella época. Vemos cómo confluyen todas las características para que el Evangelio fuera una realidad. ¿Qué propósito tenía Dios con la muerte de Jesús? ¿Qué propósito tenía Dios con la muerte de Jesús? Cuando nosotros vamos a Mateo 26:26 y leemos allí la palabra del Señor. En Mateo 26:26 nos dice así la Biblia, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y Jesús dijo simbólicamente la noche, la víspera de la Pascua, aquel jueves, la víspera de la Pascua, teníamos que Jesucristo celebró el cenáculo, la cena con sus discípulos, la última cena donde partiendo el pan le dijo: comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa le dijo: bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para limpiar los pecados. Y ahí está el secreto. ¿Por qué razón nos estamos preguntando qué propósito tenía Dios con la muerte de Jesús? Salvar al mundo. Jesucristo es el único medio de limpieza de pecado y de perdón del pecado. Nos dice la palabra, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La lejía no sirve, el detergente no sirve. Ningún tipo, ni el Tide, ni el Gay, ni nada de eso sirve para limpiar el pecado. Con eso te limpia la suciedad de las manos, pero el único que limpia el pecado del hombre y la mujer es el sacrificio de Cristo, derramando su sangre vicaria en la cruz del Calvario. Por eso todos necesitamos a Cristo. Leit Samuel dijo, este pensador Leit Samuel dijo: el cristianismo es la única religión en la cual se presentan ante Dios los hombres con toda su inmundicia, su pecado, su corrupción y su maldad. Cuando usted visita una religión o lee acerca de ellos, la santería, el espiritismo, le piden: traiga un chivo, traiga una paloma, traiga una gallina, de $2,000, tiene que traer tal cosa y más cual cosa y tantas botellas de ron. Pero cuando usted viene a Cristo, el cristianismo es la única religión que no le pide nada, y viene el hombre, en vez de con presente, viene con su inmundicia, sus vicios, sus pecados, su maldad, para que Cristo le limpie. Amén. Gloria al Señor. Es la única religión verdadera y digna en este mundo que llama al hombre al arrepentimiento y a cambiar su vida. Por eso este pensador Leit Samuel dijo: el cristianismo es la única religión donde se presenta ante su Dios la gente cargada con toda la inmundicia que tiene. Amén. Amén. Lo único que te pide Dios es: dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Ahí Señor. Sama, Winnie, ahí mi. Sonoya, sí. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios no te pide nada, Dios te da. Dios te da salvación, Dios te da vida, Dios te da salud, Dios te da libertad, Dios te da prosperidad, Dios te da una familia, Dios te da armonía, Dios te da paz, Dios te da gozo. Gloria al Señor. Aleluya. El cristianismo no te pide nada. Lo único que te pide el Señor es que deje a sus pies toda la inmundicia que has cosechado en el mundo que el diablo te ha dado. Fue el 1 de abril del año 33 de Jesucristo cuando fue crucificado nuestro Señor. Y en esa santa cena, el pintor italiano Leonardo da Vinci, quien fuera contemporáneo de otro pintor y escultor, Miguel Ángel Buonarroti, contemporáneo en 1447 con Rafael, fueron estos contemporáneos, estos escultores y pintores, y fue Leonardo da Vinci quien pintó la última cena del Señor, cuadro famosísimo de su pintura, la última cena del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, el Viernes Santo fue el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. No fue un día cualquiera.
Él era la Pascua. La palabra Pascua significa muerte. La Pascua la celebraban los judíos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de Egipto, de la cautividad, después de más de 400 años esclavo, el faraón egipcio en ese momento no quería dejar ir a los proveedores de ladrillo y trabajadores en la construcción. 2 millones de esclavos. Pero llegó el tiempo en que el Señor quería que su pueblo regresara a la tierra que le había juramentado a Abraham. Y como el faraón no le quiso dejar ir a través de los ruegos de Moisés, Dios le dijo a Moisés: no te preocupes, esto no es con ejército, esto no es con fuerza, acostúmbrate a echar las peleas tuyas con el Espíritu de Dios. Tenga al Señor como tu defensor. Dice la palabra: Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Tenemos que ir al Señor. La lástima es que muchas veces al último que vamos al Señor, cuando ya no hay solución, cuando las puertas están cerradas, cuando nos han dicho 20.000 veces que no, cuando ya no hay augurio ninguno de solución, entonces venimos llorando delante del Señor. Y Él es tan bueno que usa de su misericordia. Pero debiéramos aprender la cristiandad a poner en primer lugar al Señor, a buscar primeramente al Señor, a llevar nuestros problemas en primer lugar al Señor, porque Él sabe solucionarlos y Él es el que pelea nuestras batallas. Alabado el Señor. Oh, mis queridos hermanos, vemos nosotros cómo no fue cualquier día cuando crucificaron a Cristo. Cuando el faraón dijo: no dejo ir al pueblo, Dios le dijo a Moisés: tranquilo, que yo le voy a enviar unas plaguitas. Él se va a entretener rascándose con la sal, descansando los ojos con la neblina, con los piojos que lo van a picar, con las aguas teñidas en sangre que le voy a mandar, con las úlceras que le van a salir, con el granizo que va a destruir la tierra. Y como con 9 juicios no va a escarmentar, yo le voy a mandar el último, que le voy a matar el primer hijo a todos los hogares de los egipcios, desde el palacio del faraón va a morir el primogénito, y entonces va a dejar salir a mi pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: dile al pueblo que maten un cordero. Esa es la Pascua. Que tomen un cordero, bien sea de las ovejas o de las cabras, de 1 año, macho, sin defecto. Ese tipifica a Cristo, el cordero pascual. Que lo inmolen, lo sacrifiquen en la tarde y coman la carne con hierbas amargas. Pero la sangre, con ella van a embarrar los alquitrados y los postes de la casa. Porque esta noche, a medianoche, pasará el ángel de la muerte, matando en todo hogar de los egipcios al primer hijo. Pero donde la sangre esté, la sangre será por señal. Allí no habrá muerte. Por eso todos los hebreos en sus casas tienen que tener la sangre del cordero. Fíjese, la sangre del cordero es lo que nos salva. La sangre del cordero es lo que nos perdona. La sangre del cordero es lo que nos da entrada al cielo. La sangre del cordero es la que nos exonera de culpa. Es la sangre del cordero. Y cuando esto ocurrió, le dijo el Señor a Moisés: y dile al pueblo que por todas vuestras generaciones, todos los años, celebraréis la Pascua 1 semana, 7 días, en que recordarán que yo les saqué de Egipto con mano fuerte, matando a los primogénitos de Egipto. Esa es la Pascua judía. Eso es lo que celebran los judíos en la Pascua. Cómo el Señor los sacó de Egipto a la libertad, a la tierra prometida. Y es el Cordero Pascual Jesucristo, quien murió el Viernes Santo, el día que celebraban la Pascua, el día que inmolaban el Cordero Pascual. Ese día murió el Hijo de Dios, porque Él nos lleva a la libertad de la Nueva Jerusalén, del reino de los cielos. Nos saca de la inmundicia de este mundo para que nosotros podamos tener vivencia de lo que hay en el cielo, de las mansiones y las maravillas que el Señor tiene
para nosotros, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para ti y para mí. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Es que este día del Viernes Santo, mis queridos hermanos, en la época de Cristo, correspondía al año 15º del reinado de Tiberio César. Era víspera de la gran Pascua de los judíos, la cual coincidía ese año con un sábado. Y ese día de la Pascua, ¿sabe cuáles eran las enseñanzas que daban los rabinos judíos? Enseñaban que ese día de la Pascua fue que Caín mató a Abel. Enseñan los judíos que ese mismo día de la Pascua fue que Dios hizo el pacto con Abraham. Ese mismo día de la Pascua fue el día que Abraham fue a ofrecer su hijo Isaac al monte Moria. Ese mismo día de la Pascua. Este mismo día fue que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y él le ofreció pan y vino. Fue este mismo día en la historia que Esaú vendió a Jacob su primogenitura. Fue en este mismo día de la Pascua que Gedeón hirió con 300 hombres a los miles de madianitas, destruyéndole. Fue este mismo día de la Pascua, el día de la gran liberación del mundo, en que Cristo murió, el día que las huestes del maligno fueron derrotadas. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Sí, mis queridos hermanos, muchos hechos ocurrieron el día de la Pascua, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Simón de Cirene llevó la cruz. En el Gólgota le crucificaron y clavaron clavos en sus manos y en sus pies. Me reía cuando meses atrás leía en internet que el veterano investigador Simcha Jacobich dijo que había encontrado los clavos de la crucifixión de Cristo. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que Jacobich encontró los clavos que le pusieron a Cristo en la cruz del Calvario? Eso es risor. Vemos cómo el catolicismo y cómo el misticismo y el deseo de hacer protagonismo. ¡Oiga, esos clavos! Tienen que haber cercidad y podrido hace mucho tiempo. Además de eso, ¿cómo Jacobí sabía que esos eran los clavos de Cristo? Pero qué bueno es pensar que este día de la crucifixión, clavaron clavos a nuestro Señor Jesucristo, arando sus manos y sus pies. Le dieron a beber vinagre con miel. Repartieron sus ropas entre los soldados. Pusieron un letrero encima de la cruz que decía: Jesús, Rey de los judíos. 2 ladrones lo pusieron a su lado como si él fuera un malhechor. Entre 2 ladrones lo ubicaron, le escarnecieron y le decían: si eres hijo de Dios, sálvate, desciende de la cruz y creeremos en ti. Pero a la hora sexta, a las 12 del día, hubo tiniebla hasta la hora tercera. Hubo tiniebla hasta la hora novena, cuando nuestro Señor Jesucristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Normalmente un velo, una cortina, se rompe por la manipulación de abajo arriba, pero el velo del templo se rompió de arriba abajo, enviado por Dios.
haciendo franco el lugar santísimo del lugar santo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, habiendo ofrecido sacrificio antes por sus pecados y el pueblo. Pero ahora Cristo con su muerte rasgaba el velo del templo, unía el lugar santo al lugar santísimo. Tenemos acceso al Padre, tenemos acceso al Hijo a través de Jesucristo. No hay más intermediarios, podemos llegar a la misma presencia de Dios. Los obstáculos han sido quitados. Qué importante fue la muerte de Cristo, qué necesario era esa muerte. No solamente una muerte salvadora, sino una muerte franqueadora que franqueaba el camino a la misma presencia de Dios. El velo se rasgó, la tierra tembló, un gran terremoto, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y se levantaron los muertos. Tuvo la bendición Jesús de que José de Arimatea le diera sepultura y pusieron guardias para cuidar la tumba, diciendo el Sanedrín y los judíos, él dijo que al tercer día iba a resucitar. O un Pilato, una guardia, no vaya a ser que sus seguidores vengan, se roben el cuerpo y después digan que resucitó y el mal postrero sea peor que el primero. Pilato puso la guardia, pero ni las puertas del infierno prevalecen contra Dios ni contra la iglesia. Cuando llegó la mañana del domingo, los guardias cayeron, la piedra rodó y Cristo se levantó triunfante de la tumba. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado el Señor. Y ese es el signo patronomónico del cristianismo, característico del cristianismo, que si usted va a Rusia, se encuentra a Lenin en la tumba. Si usted va a Grecia o a Francia, se encuentra a los Alejandros. Y usted puede buscar en esta nación a todos los presidentes que están en su tumba, pero cuando usted va a la tumba de Cristo, como vamos a ir el 15 de noviembre, un grupo de hermanos de esta iglesia, a Jerusalén, la tumba de Cristo está vacía. Porque Él, dígalo, resucitó. ¡Aleluya! Den un aplauso con deseo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! Sí, mis queridos hermanos, qué hermoso es saber que hubo quien por mi culpa murió. Hubo quien dio su sangre. A veces hay personas que dicen, a mí nadie me quiere, ni mi padre ni mi madre. Pero la Biblia dice, si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Amén. Aleluya. Hay uno que te ama tanto que fue capaz de venir a este mundo a morir por ti. Hay unos manes que te ama tanto que ocupó tu lugar para que tú no tengas parte en el infierno, sino que vayas a la gloria con él. Hay uno que supo padecer para abrir un camino. Como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y cuando nosotros conocemos de hechos tan trascendentales como este, no nos queda otra cosa que decirle a Jesús, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti.
en Él hay lugar para mí. Yo sé que tú dices, yo hace 40 años me convertí. Yo sé que quizás tú estás diciendo, yo llevo 15 años de cristiano, 10 años, 5, o 1 año, 5 meses. Pero cada día tenemos que decirle a Cristo, ven a mi corazón, llena mi alma, llena mi vida. La vida sin Cristo es un basurero. La vida sin Cristo es una vida hueca. Pero no solamente le tenemos que decir a Cristo cada día, ven a mi corazón, sino que tenemos que dejar salir de nuestro corazón una expresión de gratitud. Señor, gracias por haber venido a salvarme. Señor, gracias porque en el momento preciso llegaste a mi vida. Señor, gracias porque ¿qué hubiera sido de mí si no fuera por ti? Cuando los grandes problemas y las dificultades, el que viene a ayudarme eres tú. Por eso debemos ser agradecidos. La Biblia dice, y sed agradecidos. Cierra tus ojos, por favor. Quiero preguntar si en esta noche algunos de los que estamos aquí todavía no le hemos dicho a Cristo, entra a mi corazón, sálvame. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo te acepto como mi Salvador y mi Señor. Límpiame con tu sangre mi pecado. Algunos de los que estamos aquí todavía no lo hemos invitado a Jesús. Invítelo en esta noche levantando su mano. Creemos que usted quiere que Cristo, Dios te bendiga, nos mande. Si hay alguien más que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no ha recibido la absolución, el perdón de sus pecados y la seguridad de que tiene parte con Dios en los cielos, levante su mano. Osmani, ven acá.